Bien, estamos en la fecha 30 de marzo del 2012 con la materia Introducción a las Misiones. Hoy nos toca la cuarta lección y es el cuarto clase que tenemos para las misiones. Cuarta clase y cuarta lección. En esta lección 4 tenemos la misión de un pueblo redentor. Es un alcance universal de las misiones y es misión al género humano. Vamos a ver, abrir nuestras Biblias, Génesis. El Génesis es el libro de los comienzos o principios. Esto es en hebreo Bereshit, o principios. Los capítulos 1 hasta el 11 inclusive registran los orígenes de la humanidad, el principio y el origen de la humanidad y de la civilización. Dios sabía que Adán, el representante de la especie humana, desobedecería y ocasionaría la tragedia, la caída. Por lo que este libro vemos la misión de Dios al comienzo. Vemos comenzando la misión de Dios con Adán. Cuando Adán fue enajenado de Dios por su pecado, su descendencia también fue separada de Dios. La especie humana, vemos, ¿no? Completa, toda ella se hizo entonces el objeto de la misión de Dios desde entonces. Después de la caída de Adán, el pecado se filtró en la humanidad, en la familia humana. Al multiplicarse el pecado, este extendió su poder sobre la humanidad. En ese tiempo Dios se concentró entonces en los individuos que eran obedientes a Él a llevar a cabo su misión salvadora. Es así que el propósito universal de Dios se concentra en aquellos en los que Él sabe que llevarán a cabo su misión de una manera extensa entre la humanidad. Esto es responder al llamado de Dios. Es muy importante para que la obra misionera pueda extenderla a Dios. En esa época, al comienzo, el comienzo de las misiones, sobresalen 4 hombres especialmente usados por Dios en tiempos de oscuridad espiritual. 4 hombres que son reconocidos, usados por Dios. Ellos son Enoc y Noé antes del diluvio, ¿no? Luego tenemos a Abraham y Moisés después del diluvio. Estos vivían en tiempos cuando parecía que la misión de Dios de redimir a la humanidad era imposible, pero ellos respondieron al llamado de Dios y su misión siguió adelante. El hombre responde, esto quiere decir que el hombre responde y la misión de Dios para con la especie humana sigue adelante. O sea que es importante responder al llamado, responder a Dios, es muy importante. Este es un patrón para todas las generaciones. Entonces, respondemos cada uno de nosotros al llamado de Dios. Luego tenemos la caída del género humano. Y acerca de la caída, o sea, nosotros podemos leer en Génesis capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 24. La oscuridad espiritual cubrió la especie humana cuando Adán desobedeció a Dios. Puede que su desobediencia no parezca seria a primera vista, pareciera que no, pero ese acto de desobediencia era una rebelión contra Dios. Adán escogió su propia voluntad. Adán ejercitó su propia voluntad aparte de la voluntad de Dios. Esto quiere decir, nosotros no podemos ejercitar nuestra voluntad fuera de la voluntad de Dios. Amén. Esto nos llevaría a problemas. Y esto es lo que Adán procuró, ejercitó su propia voluntad fuera, aparte de la voluntad de Dios. Y eso lo llevó a pecar.
algo muy interesante que vemos ahí, por ejemplo, acerca de la voluntad del hombre cuando la ejercita, ¿no? ¿Qué es lo que Dios esperaba de Adán? Para entender, ¿no?, cómo cae este hombre. Alguien dijo: Dios situó a Adán en un medio externo. ¿Para qué? A través de una serie de decisiones que debía tomar Adán, él pudiera transformar su inocencia en un carácter moral. Él debía aprender cada día. No nos olvidemos que la Biblia dice, ¿no?, en Génesis capítulo 3, que Dios, ¿no es cierto?, se paseaba con Adán y Adán se paseaba con Dios a la luz del día. Imagínense eso. Entonces él debía aprender muchas cosas. Así que Adán falló, sucumbió a la tentación y el pecado penetró en su mundo. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo, el postrer Adán? Él transformó la inocencia en un carácter santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Adán originalmente tenía que transformar su inocencia en un carácter moral. Él debía aprender de Dios, ¿no es cierto?, que es lo que Dios esperaba del hombre. Entonces él lo conocería a Dios en el transcurso de su experiencia diaria con el Señor, ya que dice que a la luz del día se paseaba con el Señor en el jardín del Edén. Miren ustedes, el capítulo 3, por ejemplo, está ahí eso, ¿no es cierto? En el verso 8 del capítulo 3 de Génesis, y dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Ah? Al aire del día, a la luz del día, al aire del día, en ese medio externo, en el Edén. Y el hombre y su mujer se escondieron a la presencia de Dios. ¿Por qué? Pues Dios los visitaba cada día, ¿sí o no? Pero ya el hombre y su mujer habían caído. Obviamente ellos se escondieron mientras Dios los buscaba. Claro, Dios sabía dónde ellos estaban, ¿verdad? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿No es cierto?, le dijo el Señor en el verso 9. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaba escondido. Dios quiere que el hombre, ¿no es cierto?, responda, sea responsable y le diga: aquí estoy, Señor. Pero, ¿cuál era la situación de Adán? La situación de Adán era otra. Él había pecado y él se vio desnudo por primera vez, y él tuvo vergüenza de su desnudez y sabía cuál era su condición. ¿Dónde estás tú, Adán? Era como decir: ¿qué te ha pasado? Mírate. Entonces, pero es ya Dios haciendo este trabajo misionero, esta obra misionera, buscando al hombre. Esto es algo muy importante. De Dios aprendemos entonces. Nosotros podemos decir también de la misma manera a alguien que conocemos y sabemos que está perdido: ¿y dónde estás tú? Piensa dónde estás tú. Discierne qué es lo que estás haciendo. Y le decimos muchas veces: ¿de dónde nos sacó el Señor? De un lodo cenagoso. De ahí nos sacó, de la basura, de la oscuridad, del barro, del pecado. Entonces, ¿dónde estás tú? Piensa. Eso no tiene que responder. Ese es un llamado misionero, ¿no? Es algo muy interesante. Es lo que debemos aprender de Dios en ese aspecto. Así que la desobediencia de Adán introdujo la poderosa fuerza del pecado en la humanidad. Ese es el problema. Trajo una poderosa fuerza del pecado a la humanidad y el corazón de los hombres se llegó a endurecer. Todos los seres humanos no regenerados, ¿no es cierto?, de todas las épocas son hijos de desobediencia, y eso podemos leer Efesios 2:2 en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahí encontramos, ¿no?,
las características de un hombre caído, sin Dios. 2:2 de Efesios. Y desde el verso 1 podemos leer Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo, Satanás, le arranca el principado a Adán. Adán recibió, ¿no es cierto?, la tierra, y él debía ser responsable, administrador, sojuzgarla. Empezó bien, le puso el nombre a los animales, dice, ¿no? Y él podía entenderse entonces como su medio. Él podía también comunicarse con los animales. Es decir, podía entender de alguna manera. O sea que empezó bien, podemos decir, pero luego él quebrantó, él no respondió al llamado de Dios, se rebeló, como dice Oseas, por ejemplo, que no fue inocente en su caída. Vayan ustedes a ver allí en Oseas. Hay algo interesante acerca de, como dice, guardarán prevaricado a sabiendas. Vayan, no sé, ciertos libros, en Oseas capítulo 6, hablando de la insinceridad del arrepentimiento de Israel. Vemos allí que el profeta, ¿no es cierto?, revela Dios a través del profeta Oseas sobre la infidelidad y además el no ser sincero Israel en cuanto a su arrepentimiento genuino. No había un arrepentimiento genuino de parte de Israel cuando pecaba. Había una insinceridad. Entonces dice en el capítulo 6 del verso 7, dice, más ellos, más Israel, es decir, el pueblo de Israel, cual Adán, es decir, semejante, similar, de la misma manera que Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí, dice Dios. Prevaricado quiere decir ir contra un mandamiento a sabiendas. Hace un pacto Dios con su gente, ellos saben qué es lo que deben responder, cómo deben responder al llamado y a los mandamientos de Dios, y él hizo un pacto con ellos. Entonces el hombre a sabiendas se vuelve contra el pacto de Dios, contra lo que Dios demanda. Entonces a sabienda prevaricas contra Dios, te rebelas contra Dios sabiendo que tú lo estás haciendo realmente a sabiendas, conociendo, entendiendo, comprendiendo todos esos aspectos. Entonces Adán no era en realidad un hombre que no conocía, que no sabía. Dios, como hemos visto en la Biblia, andaba con Adán en el huerto de Edén. Se paseaba a la luz del día, al aire del día y a la luz del día. Entonces él podía conocer a Dios, él podía relacionarse con Dios, él podía saber, ¿no?, quién era Dios, cómo era Dios, su santidad, justicia y todo ello. Pero entonces Adán tenía entonces algunos mandamientos de Dios y él no debía volverse contra él. Entonces, de todas maneras, eso llevó a la humanidad al pecado. Debido a que todos hemos descendido de Adán, ¿no es cierto?, que es la cabeza, y esa cabeza es desobediente, entonces todo el género humano también es desobediente, heredamos entonces el pecado de Adán, ¿no es cierto? Nacemos ya pecadores, no somos pecadores porque pecamos o porque hicimos algo ayer o antes de ayer, sino porque hemos nacido
pecadores, destinados a pecar. Esa es nuestra condición y esa es nuestra naturaleza. Y somos entonces hijos de ira, desobedientes, y seguimos la corriente de este mundo, claro, ¿no? Y la influencia del diablo, como dice Efesios 2:2, ¿verdad? Entonces, vemos también Romanos 5:19, vamos a ver, procedemos a Romanos 5:19, y allí leemos algo que dice: porque así, por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, por la desobediencia de un hombre, tan solamente un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, absolutamente todos, toda su descendencia, la descendencia de Adán. Así, también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, ¿no es cierto? Es algo interesante, ya hablando de la justificación, que necesitamos la justicia de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Para cambiar nuestra condición absolutamente. Y el capítulo 3, verso 10 de Romanos dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del hombre, así es como el hombre nace. No puede conocer a Dios, ¿no es cierto?, si Dios no se le revela. Entonces, es evidente Dios buscando a los pecadores, Dios buscando a los caídos, ¿no es cierto?, buscando a la humanidad caída. Es muy importante entender aquello. Es Él quien nos encuentra, ¿no es cierto? Él es quien nos busca, Él es quien nos llama también. Así que debemos estar prestos a escuchar la voz de Dios. Porque la verdad, el verso 12 de este capítulo 3 de Romanos dice: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Todos se equivocaron, todos erraron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imposible que la gente pueda salvarse por sus obras o por su propia justicia. Y el verso 23 de este capítulo 3 de Romanos dice: por cuanto todos pecaron, entonces, ¿qué pasa? Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estar destituidos de la gloria de Dios, ¿no es cierto?, nos habla acerca del pecado universal, nuestra condición. Si bien la imagen y la semejanza de Dios en el pecador es borrosa, podemos decir, ¿no? ¿Te das cuenta? De alguna manera hay un rasgo de bondad que se puede mirar en el hombre pecador, ¿sí o no? Hay algo en él todavía, ¿sí? Pero no se puede ver la gloria de Dios en el hombre pecador. Seguramente que Adán, antes de caer, antes de pecar, si bien él estaba desnudo, seguramente tenía un rayo de luz que rodeaba su cuerpo, algo maravilloso, algo resplandeciente, algo muy lindo. Entonces, ese rasgo de luz desaparece cuando él peca. Se mira y mira su condición y su vergüenza, que estaba desnudo. Es interesante, la gloria de Dios, entonces de ella fue destituido el hombre. Entonces nada bueno puede mirarse en el hombre, nada, absolutamente, no puedes ver a Dios en el hombre pecador. Pero sí puedes ver, ¿no es cierto?, a Dios a través de Jesucristo, cuando Jesús es el Salvador y Señor de un individuo. Entonces, Cristo refleja, ¿no es cierto?, el espejo, ¿no es cierto?, que es ya un creyente de Cristo, para que la gente pueda mirar a Cristo en un creyente, por ejemplo. Es algo muy interesante. Entonces, ese es de la que fuimos primero destituidos de la gloria de Dios, donde no podía verse reflejado Dios en el pecador. Eso viene entonces el Señor restaurando a través de Cristo en el hombre caído. Entonces, ahí tenemos esto. El pecado permitió entrar entonces en el género humano el principio destructor del pecado. ¿Se acuerdan que Jesús lloró cuando Lázaro murió? Se le acercaron Marta, luego María,
Y fue el momento cuando Jesús le dijo, no, a Marta le dijo, si creía, no. La vida, en la vida que Dios daba y podía darle. Entonces ella dice, Señor, yo creo que mi hermano resucitará en el día postrero. Creía que sí, algo pasaría con su hermano, que un día resucitaría. Pero Jesús le hablaba de resucitarlo inmediatamente. Entonces le dijo allí, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aun muerto esté, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá. ¿Crees? Le dijo. Entonces se presenta como el autor de la vida, Jesús. Y él debía probar entonces que realmente era el autor de la vida, que él podía levantar al hombre que estaba muerto, que podía restaurarlo a su condición anterior. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va acercando a la tumba de Lázaro para resucitar a Lázaro. Después de 4 días muerto Lázaro, estaba ya en un estado ya entrando a una putrefacción. Todo maravilloso que lo restaura a la vida como era hace 4 días. Entonces es algo maravilloso, pero sin embargo vemos a Jesús llorando. Es evidente que la multitud estaba allí, no conmocionada, sufriendo, todo el mundo lloraba, todo el mundo estaba alborotado, si podemos decir. ¿Y por qué lloró Jesús? Jesús lloró, dice. ¿Por qué? ¿Porque estaba triste porque su amigo Lázaro, a quien él amaba, había muerto? No, porque sabía que lo iba a resucitar en un momento más y habría gozo. Entonces no estaba llorando porque su amigo había muerto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estaba llorando? ¿Por qué lloró Jesús? Algunos se han atrevido a decir otras cosas. Dijeron, es que estaba llorando porque no tenían fe, por la falta de fe de ellos, y que estaba protestando contra ellos por la falta de fe y la incredulidad, y lloraba por la incredulidad de ellos. Pero no es así tampoco. Pero tampoco es incredulidad. ¿Tú decías que sí? Yo pensaba que y luego eso, alguien que te puede decir, alguien que te habla de la prosperidad y de otro tipo de teología, ¿no? De otras doctrinas, otro tipo de posturas, vamos a decir, ¿no? Entonces, como que no tienen fe y él está llorando por los incrédulos que no le creen, ¿no? Que él puede bendecir incluso y darte prosperidad, pero él llora cuando tú no le crees. No estaba pasando eso. ¿Por qué entonces estaba llorando? ¿Por qué lloró? Felicidades, sonido. Bueno, ¿saben qué está pasando? Mira, el Señor se compadeció, no nos olvidemos que Él estuvo en condición semejante a la nuestra. Y a la vez era Dios. Vemos que 100% era hombre y 100% Dios. Entonces, es evidente, ¿no es cierto? Pero ¿por qué está llorando? En su condición humana, semejante a la nuestra, se compadeció con el hombre que sufre, pero él lo que está haciendo es protestar, es una protesta de Jesús contra los destrozos que ha ocasionado el pecado al entrar al mundo de los hombres. Y él está viendo lo que el hombre suele sufrir desde el principio. ¿Qué pasa cuando un familiar se enferma? La gente sufre. ¿Qué pasa cuando sabe que va a morir el ser querido? Y la gente empieza a llorar. ¿Y qué pasa que cuando se muere se desesperan y lloran a gritos? ¿Y qué pasa cuando ven que lo están sepultando? Entonces parece que no hay más esperanza, porque ya no lo va a ver más ese ser querido. ¿Y qué luego viene? Este duelo nos lleva a qué? El dolor nos lleva a un duelo. La secuela es el duelo, es el dolor, es el sufrimiento. Entonces Jesús está protestando, ¿no?, contra los destrozos que ocasiona el pecado en el mundo, trayendo dolor, sufrimiento, desgracia, desesperación. Entonces, evidentemente, él
quiso ser parte. Por eso dice en Hebreos capítulo 2, ¿no? ¿Pueden ver ustedes Hebreos 2? ¿No? Es muy importante entender eso. Capítulo 2, verso 18 dice, pues, en cuanto él mismo padeció, Jesús mismo padeció, siendo tentado, siendo probado. ¿Te das cuenta? 2:18 de Hebreos. Jesús dice, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, siendo probado, habiendo vivido lo que el hombre suele vivir, es decir, sufre, se cansa el hombre, necesita dormir, se enferma por algún motivo, le duele la cabeza, ¿sí o no? Necesita comer, tiene hambre, necesita beber agua, él tiene sed. Entonces él tiene necesidades, hace frío, tiene que abrigarse, ¿no es cierto? Y también tiene la tentación del diablo en todo momento. Dice que el diablo no lo dejó, sino que lo tentó en todos los instantes, en las esquinas y en los momentos. No solo fue la tentación los 40 días de ayuno de Jesús, porque temporalmente lo dejó, dice, pero siguió tentando. Y Jesús sintió esa embestida, ¿no es cierto?, del diablo en su vida, queriendo tentar, usando hombres malos y perversos. ¿Se acuerdan cuando Satanás usó a Pedro? Cuando Pedro, al escuchar las palabras de Cristo que moriría y que de pronto sería castigado en las manos de los principales, ¿no?, y luego sería muerto, pero hablaba de su resurrección al tercer día, y Pedro no entendía este mensaje, y era una profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, al no entender que resucitaría, solo le preocupaba a Pedro que él sufriría en las manos de los hombres y lo matarían. Entonces Pedro quiso reconvenir al Señor y llevándolo aparte y le dijo: Señor, en ninguna manera te acontezca esto, que no sufras así, que no te pase esto. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no miras, dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de este mundo, en las de los hombres. Está hablando con Pedro. Satanás quiere decir adversario. Y Pedro está siendo un adversario temporalmente acerca de la esperanza de que Cristo tenía que dar su vida, debía morir. ¿Te das cuenta? Entonces, es evidente que el diablo usó a Pedro, usó a otro, usó a Judas Iscariote y usó a mucha gente. Entonces, aquí dice, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, siendo probado, es entonces poderoso para socorrer a los que son tentados. Él sabe lo que es entonces el dolor. Él lloró. Él se hizo parte de esta humanidad al sentir nuestra tristeza y nuestro dolor, de cómo lloramos cuando un ser querido nos abandona. Pero él está llorando por lo que el pecado ha ocasionado en el mundo de los hombres, trayendo enfermedad, muerte y duelo como secuela, dolor, desesperación. Entonces, eso es importante entender, ¿no? Génesis 3:15, ahí vemos el primer evangelio, o el proto-evangelio, ¿no?, de la promesa de la redención de la humanidad, ¿no? Ya desde el principio, cuando Adán peca, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí mismo la promesa de Dios de salvar al hombre. El hombre ahora estaba separado de Dios, el hombre estaba destituido de su gloria, y el hombre estaba sin Dios, por decir, en este mundo. Pero Dios no lo abandonaría, sino que él haría una promesa, y dice el verso 15 del capítulo 3 de Génesis: pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando con Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente del diablo frente a la simiente de la mujer, de la humanidad. Es decir,
el diablo, ¿no es cierto?, dejó, ¿no es cierto?, una simiente en este mundo que le servía. Por ejemplo, Caín fue el resultado de una de las simientes del diablo. ¿Qué es lo que hizo Caín? Mató a Abel, su hermano. Entonces está hablando acá que había una lucha entre el bien y el mal influenciado por el diablo. Pero habrían algunos que sí tendrían la influencia de Dios. Entonces está hablando, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, ¿no es cierto?, aplastaría finalmente la cabeza del diablo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y el diablo solamente le heriría a Jesús en el calcañar, en el talón, nada más. Lo llevaría a la cruz. Pero con eso no ganó nada, sino más bien que Cristo, con su muerte, ¿no es cierto?, le quitó al diablo el imperio de la muerte. Eso dice, estamos en Hebreos capítulo 2, Hebreos 2. En Hebreos 2, y dice, verso 14, 2:14 de Hebreos. Así que, por cuanto los hijos, es decir, nosotros, participamos de carne y sangre, que esa es nuestra naturaleza, Él, ¿quién? Jesús, también participó de lo mismo, vino a ser semejante a nosotros. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y este es, en realidad, la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el diablo y sobre la muerte. Y aquel diablo estaba en sus manos el imperio de la muerte. Era un imperio. Hablar de un imperio es hablamos de un poder, ¿no? Y estaban en las manos del diablo la muerte. Es decir, todos morían, pero ninguno podía salir de los sepulcros mientras alguien los saque. Y Jesús dice en Apocalipsis capítulo 1, le dice a Juan, el verso 17 del capítulo 1 de Apocalipsis, 1:17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, dice Juan, cuando vio a Jesús. Cuando Juan era un anciano y va a escribir este libro del Apocalipsis, ¿no?, él ve a Jesús primero. Y cuando lo vio a Jesús, cae como muerto Juan. Y Jesús puso su mano derecha sobre Juan, diciéndole, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Y qué más? El verso 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es lo que le quita al diablo. Las llaves de la muerte y del sepulcro. Hades. En este caso, Hades, ¿no es cierto?, no es referido al lugar de tormento de Lucas 16. No. Hades es también, ¿no es cierto?, dependiendo de su contexto, es tomada como sepulcro. Lo que es Seol en el Antiguo Testamento, en hebreo, en griego, es tomado como sepulcro, Hades también. Pero depende del contexto para entender si es infierno y en otro caso solo sepulcro. En este caso es sepulcro. Tiene las llaves del cementerio y del estado del hombre muerto. Es decir, él puede, ¿no es cierto?, abrir las lápidas, los nichos, y él puede sacar a los hombres que están deshechos allí. ¿Estamos o no? ¿No ven? Amén. Él tiene, ¿no es cierto?, ahora esa potestad. Entonces, en Génesis capítulo 3, verso 15, la mujer es referida a un pueblo entonces. La simiente de la mujer es un pueblo. Y esa mujer se repite en Apocalipsis capítulo 12. Y ese pueblo es Israel. ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? Cristo el Mesías. Vean Apocalipsis 12, ¿no? Verso 1, 2. Capítulo 12 de Apocalipsis, verso 1. Apareció en el cielo
una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Y este quién es? Uno dice, bueno, ¿quién es? ¿La Virgen María o quién es? Con que la Iglesia Católica, en la iglesia del Hospicio, tiene una imagen de una Virgen sobre su altar, parada, ¿no es cierto?, sobre, dice, una luna, ¿no? Y está parada sobre una luna, media luna. Y una corona arriba de su cabeza con 12 estrellas, ¿no? Entonces, pero esto es un error, obviamente, porque es la nación de Israel. En Génesis 37, vayan a Génesis 37 para ver a qué se refiere, porque está hablando de una mujer vestida del sol, no se olviden del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muy bien, entonces, capítulo 37, ¿no? De Génesis, ¿verdad? Verso 5 en adelante. ¿Se acuerdan de los sueños de José? Del hijo de Jacob, de José, ¿no? Capítulo 37, verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía José? 2. José, ¿cuántos hermanos tenía? José tenía 11. José tenía 11. ¿Con José eran cuántos? 12. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía por los sueños, ¿no? Sí. Y él les dijo, verso 6, oíd ahora este sueño que he soñado. Verso 7, y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿No? Manojos. ¿Has visto que en el campo levantan cuando cosechan el trigo, o cosechan, si quieres, el choclo, ¿no? Lo amarran, ¿no? Hacen un atado, una amarra, y se levanta de esta forma, así hacia arriba, ¿no? Lo paran. Eso dice que se inclinaba hacia el manojo de José que estaba al medio, y de los 11 se inclinaban hacia el manojo de José. Toditos. Entonces ellos discernieron este sueño, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo en el verso 8? ¿Qué le dijeron sus hermanos? Les respondieron sus hermanos: reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras, porque lo que quiere decir que si se le inclinaban a él, se está diciendo que un día ellos se le inclinarían a José, cada uno de sus hermanos. ¿Y cuándo fue esto? Cuando él fue el segundo en Egipto. Era un gobernador en Egipto, después de Faraón, era el segundo hombre más importante. Y cuando hubo hambre en Canaán, entonces los hijos de Jacob fueron a Egipto a comprar alimentos. Y ahí no los reconocieron a José, ¿de acuerdo? ¿No? Sí. Entonces se inclinaron y los reverenciaban, porque era un hombre importante. ¿Lo ven? Entonces se cumplió allá. Pero el verso 9 dice del capítulo 37 de Génesis: soñó aún otro sueño, otro más. ¿Lo ven? A otro más. Y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que dice que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a Jacob, y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces el sol es Jacob, ¿no es cierto? La luna es la madre de José, ¿no? La esposa de Jacob. Y los 11 estrellas, los hermanos de José. Entonces en Apocalipsis capítulo 12 verso 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer. ¿Quién es mujer? La palabra mujer en el Apocalipsis siempre es pueblo. Ustedes saben que el Apocalipsis es un libro que usa simbología, ¿no ve? Y ella misma soluciona el misterio de algunas palabras. Por eso es un libro de revelación. ¿Qué quiere decir revelación? Si yo pongo una cortina delante de esta pizarra, ustedes no saben qué hay detrás de la cortina. No saben ustedes que hay una pizarra. No saben que hay un borrador y un montón de cosas.
Yo tengo que retirar la cortina, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para que pueda revelar a ustedes que hay tras de la cortina. Entonces, el libro del Apocalipsis no es un libro abierto, es un libro de revelación clara. No vas a encontrar misterios que no entiendas, ni puedes alegorizarlo para confundir este libro. Es un libro claro. Es un libro que se explica a ella misma. Cuando habla de candelabros y habla de otras cosas y de estrellas, él misma dice, los candelabros que has visto, los 7 candelabros que has visto, ¿qué son? Son las 7 iglesias. ¿Sí o no? La misma Biblia dice, lo que has visto es esto. Y mujer, en el capítulo de Apocalipsis, obviamente, en el capítulo 17, verso 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad, es pueblos, ciudades, naciones, pueblos. Cuando la Apocalipsis habla entonces de mujer, está hablando de un número X de pueblos y naciones. Entonces, en este capítulo 12, dice, apareció en el cielo, verso 1, una gran señal, una mujer. Entonces, ¿qué quiere decir? Un pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Tiene que ser Israel, porque los patriarcas, de donde vienen las 12 tribus, son Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, pero de Jacob vienen las 12 tribus. Entonces, hemos dicho, el sol, Jacob, la mamá de José, sí, ¿no? La luna y las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Entonces también apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de sus 12 estrellas. ¿Qué es Israel? ¿Y qué dice? Y estando encinta, porque el pueblo de Israel, desde que fue formado por Dios, estuvo clamando, ¿no es cierto?, durante toda la historia de su existencia, sintiendo los dolores de parto, hasta que vino el Mesías. Sufrió, mientras el Mesías no venía, Israel sufría, era perseguida. O sea, el mundo quiso destruirla desde el principio. En Egipto, ¿no es cierto?, el faraón mandó a matar a los varones que nacían. Luego, cuando Moisés fue llamado a servir a Dios y sacar a la libertad a este pueblo de Egipto, hacia el desierto y hacia la tierra prometida, es evidente que, ¿qué pasó? El faraón no quiso, hubo oposición. En el desierto, ¿no es cierto?, hubieron, obviamente, la oposición misma del pueblo, una influencia diabólica sobre estos también, ¿no es cierto?, para no entrar a la tierra prometida, pero entraron los hijos de ellos. Los hijos de ellos, después de 40 años de estar en el desierto, tenían otra mentalidad. No tenían la mentalidad de esclavos de sus padres. Luego ellos entraron a la tierra de Israel. Cuando Josué, que es quien los introdujo a la tierra después de Moisés, cuando Moisés muere, Josué le sucede. Dios halló un líder y este líder hizo pasar al pueblo a la tierra prometida. Pero cuando muere este hombre, que era un gran líder, Dios no puede encontrar otro líder más. Y en el libro de Jueces vemos la historia más sórdida, más oscura, de las tinieblas más oscuras de la vida de la historia de Israel. Porque dice, no había líder y ellos hacían lo que bien les parecía, a pesar que tenían los mandamientos de Dios, las leyes de Moisés, a pesar que tenían instrucciones, pero no había líder. Cuando no hay líder hay caos. Una nación hoy mismo sin líder, sin liderazgo, es una nación viviendo en caos. ¿No? Esto pasa en la familia. Cuando no hay una cabeza, no hay un liderazgo, hay caos. La mujer, por ejemplo, tiene que sujetarse al marido, dice, ¿no? Porque cabeza de la mujer es el varón. Entonces, cuando sucede esto, no hay caos. Lo contrario trae una posición, ¿no es cierto?, diferente. Entonces, es evidente que acá leyendo, ¿no es cierto?, en este pasaje, ¿no es cierto?, Israel como nación estuvo encinta en el verso 2 del capítulo 12 con dolores de parto
en la angustia del alumbramiento, está hablando que sufrió mucho hasta dar a luz a Cristo, hasta traer a Cristo, el Mesías. Porque el Mesías viene, ¿no es cierto?, de la descendencia de la tribu de Judá. ¿Sí o no? Porque María, la madre de Jesús, pertenecía a la tribu de Judá. José, el marido de María, era también perteneciente a la tribu de Judá. Cuando Roma los llama a censar y hace el censo de los lugares conquistados, y en este caso del Medio Oriente, de lo que es la tierra de Israel, entonces ordenan a los judíos ir a los lugares de origen. Por lo tanto, José y María van hacia Belén desde Nazaret, porque Belén es Belén de Judea, es decir, para ser censados en el lugar de origen de su tribu. Entonces Jesús venía de esta tribu, tenía que venir en cuanto a la carne, ¿te das cuenta? Como dice la Biblia. Y entonces, esta mujer, Israel, estuvo en dolores de parto durante toda su historia hasta que vino el Mesías. El verso 3 del capítulo 12 de Apocalipsis dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Es una revelación que vemos acerca de el enemigo de Dios, el diablo. Y en el verso 4 vemos que su efecto, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, el efecto de la caída del diablo causó la caída de la tercera parte de los ángeles del cielo. Y la lucha, el enfrentamiento que tuvo, ¿no es cierto?, en este caso Dios, ¿no es cierto?, con el diablo oponiéndose a la venida del Mesías, quiso destruir al pueblo de Israel y en muchas ocasiones para que el Mesías no venga. Hablando de Génesis 3:15, ¿no es cierto?, de aquel aspecto evangelizador. Lo primero que encontramos en las buenas noticias en la Biblia, en Génesis 3:15. Entonces Jesús tenía que venir. Y la venida de Jesús, durante toda la historia del pueblo de la nación de Israel, trajo una oposición del diablo y los demonios. Eso está en el verso 3 y 4. En el verso 4 dice: y el dragón se paró frente a la mujer. ¿Frente a quién? A Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Cuando Jesús nació en Belén, ¿qué pasó? Herodes, ¿qué hizo? Mandó matar al rey que nació, pero no lo hallaron, porque un ángel se apareció en sueños a José y le dijo: José, toma a el niño y a su madre y vayan. Y se fueron hacia Egipto. Como dice, llamé a mi hijo desde Egipto. 3 años y medio estuvieron allí, aproximadamente. Luego regresaron cuando murió ese Herodes. Entonces, tan pronto como naciese, lo iba a matar el diablo. Y esto estaba pasando. Y después el verso 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón. La nación de Israel finalmente, ¿no es cierto?, vio el nacimiento del Salvador, de Cristo el Mesías, quien es gloria del pueblo de Israel, como dice Lucas, y es luz y revelación a los pueblos gentiles, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso todavía no ha acontecido. Todavía no se ha cumplido el reino de Cristo a las naciones. Esto es cuando Él regrese con su iglesia a reinar a las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y eso es lo que pasó. Él fue a la diestra del Padre después que resucitó. Estuvo 40 días, ¿no es cierto?, todavía pareciéndose a más de 500 hermanos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, y se aparece también a los discípulos, a Pablo también como un abortivo, más tarde, etc. Es algo increíble. Pero estuvo 40 días. Se le apareció más tarde a Pablo, obviamente, pero en esos 40 días se le apareció a sus discípulos y a 500 hermanos. Entonces, luego él se despide de sus discípulos en el Monte de los Olivos y él
sube hasta que una nube lo cubre, ¿sí o no? Y va a la diestra del Padre. Entonces Él intercede allí, desde allí, por su iglesia. Entonces vemos acá, ¿no es cierto?, que ella dio a luz un hijo. Esto es muy interesante. Entonces, la mujer de Apocalipsis 3:15 es este pueblo, un pueblo redimido, ¿no es cierto?, un pueblo misionero, de donde vendría el Mesías. ¿Estamos donde estamos? Y habría esta lucha continua hasta que venga el Mesías y pise la cabeza del diablo. Ya hay victoria. El diablo ha sido derrotado. Hay victoria. No quiere decir que no tenemos oposición. Tenemos oposición. No, pero sin embargo está dada la victoria. Entonces, esto es lo que vemos allí primero. Y luego vemos el nuevo comienzo. El nuevo comienzo. No está en el 6. ¿Cómo? Habla sobre que el pueblo se fue al desierto. Y el 6 de Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 6. Ahí a continuación. Eso es para la gran tribulación. Para la gran tribulación. Para la gran tribulación. Capítulo 12 estamos hablando. Sí. Capítulo 12 de Apocalipsis nos habla del tiempo, ¿no es cierto?, en cuanto el pueblo de Israel se vuelve como nación al Mesías. La iglesia no está en el mundo. Por lo tanto, Israel es usado por Dios. Son 144,000 judíos descendientes de 12 tribus, de las 12 tribus de Israel, que son llamados por Dios para predicar a todas las naciones, tribus, lenguas, naciones. Capítulo 7 de Apocalipsis. Entonces, eso es para la gran tribulación, ¿no? Eso, el contexto del capítulo 12. Pero se introduce haciendo por decirte, hablando del origen del pueblo y que dio lugar, ¿no es cierto?, a la venida de Cristo, ¿sí o no? Y su victoria, y estando a la diestra del Padre, finalmente, ¿no es cierto?, intercediendo con nosotros cada momento. Entonces, vemos esto algo muy interesante, ¿no? Entonces, el nuevo comienzo, la historia de la humanidad, después de la caída del hombre en el Génesis, es una historia de generación moral, caída, degradación, inmoralidad, rebeldía y todo. Por un tiempo se desarrollaron dos pueblos distintos antes del diluvio. Estos dos pueblos distintos son los hijos de Adán, Set y Caín. Set es el sustituto ¿de quién? ¿A quién mató Caín? Abel. Set es el sustituto. Y Set es el tercer hijo de Adán. Son los primeros cristianos. Entonces vemos en el capítulo 4, verso 25, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Sustitutos. La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, algo interesante. Tenemos luego el verso 26 del capítulo 4 de Génesis, la clave de los hijos de Dios antes del diluvio. A Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, ¿qué? Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es la línea de descendencia, ¿no es cierto?, de la mujer. Y a Caín lo vemos también con su descendencia y en la línea de la descendencia de la serpiente. Es la influencia, la simiente de la serpiente, ¿no?, del diablo, y la simiente de la mujer. Entonces vemos ya desde el principio esta división, esta separación de dos pueblos, uno que eran seguidores de Dios, buscaban, ¿no es cierto?, a Dios. Hubieron hombres que se levantaron allí y uno de ellos no. Interesante, ¿no? Y luego vemos también a los descendientes de Caín, el asesino, y se hicieron un pueblo violento. Así que luego tenemos entre los hijos de Set, los hijos de Dios, algunos de entre ellos, como Enoc, caminaban con Dios. Génesis 5:22.
Pero llegó a un punto de crisis cuando entre estas dos razas comenzaron a contraer matrimonios entre sí. Estos dos pueblos, ¿no es cierto?, se empezaron a juntar, viendo los hijos de Dios que las hijas de las mujeres eran lindas y bellas, tomaron para sí, ¿no?, y engendraron hijos. ¿Qué quiere decir? La descendencia de Seth, los que eran la simiente de la mujer, se echó a perder. Hasta tal punto que se mezclaron con la descendencia de los hijos de Caín. ¿Y qué ocasionó? La impiedad. ¿Qué pasa con el yugo desigual? El yugo desigual trae incredulidad a tus hijos más tarde. Ellos van a seguir al cónyuge incrédulo, ¿no?, al padre incrédulo o a la madre incrédula. A uno de ellos, al incrédulo. Porque el incrédulo sigue la corriente de este mundo, la vanidad de esta vida. Y el mundo, lo que ofrece el mundo es muy bonito. Lo que el mundo te ofrece son éxito, ¿no es cierto?, y muchas otras cosas, placeres, puedes disfrutar. ¿Y cuántas cosas tú puedes hacer en esta vida? Y te puedes echar a perder. Y es tan lindo que entonces los hijos van a seguir al que influye más fuerte. El mal se contagia. El pecado, el mal, lo malo se contagia inmediatamente. Contamina. Pero la santidad no se contagia. Hay que procurarla. Es una obra, es un trabajo, es una entrega, es una disposición de corazón. Y hay que trabajarla. Lo que te cuesta apartarte de lo vil de esta vida para servir a Dios, esto es ser santo, en 2 años lo que te cuesta, en 1 minuto puedes caer con una influencia de este mundo, de la carne o del tiempo. Esta unión entre creyentes e incrédulos trajo la ruina a esta civilización. Dice Génesis capítulo 6, Dios dice en el capítulo 6, verso 3, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Estuvo peleando Dios con los hombres. Contendiendo, quiere decir ya pues, cambia de actitud, arrepiéntete, hazlo, estás mal. Y está contendiendo, está luchando con los hombres, procurando que los hombres cambien, pero Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre. Hay un límite para Dios. Él puede exhortarte y advertirte una y otra vez, pero hay un límite, hay una frontera ahí. Dios es paciente, pero Él sabe cuándo frenar. Entonces dice, porque ciertamente el hombre es carne, es eso nomás. Mas serán sus días 120 años. Puso una sentencia a Dios a la civilización del diluvio y dijo a Noé, 120 años le queda a esta dispensación de agua. En 120 años vendré y juzgaré. Tienes 120 años para ser un pregonero, para predicar y advertir. Tienes 120 años. Y mientras tanto tienes también 120 años para construir el arca, de donde tú escaparás con tu casa. Dios sabía que no había uno solo más que respondería al llamado de Dios. Cuando Dios sabe que ninguno más responde, llega el momento. Amén. Y es así como la gran tribulación, cuando venga la gran tribulación, la iglesia saldrá en el momento que solo el Padre conoce, que no habrá más que le diga a Cristo sí. Por eso Romanos capítulo 11, verso 25, ¿qué dice Pablo? Romanos 11, 25. Que no quiero que ignoren acerca
de un misterio, algo que es difícil de entender, que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte. El misterio que no lo entendemos, que ha acontecido endurecimiento a Israel en parte. Este misterio del cual Pablo habla, Romanos 11:25. Es un misterio que Dios ha endurecido el corazón de la nación de Israel para darle oportunidad de la salvación a las naciones gentiles. Eso está en Romanos 11:11. Pero en este verso 25 dice: ¿hasta cuándo, sin embargo, ha establecido Dios el endurecimiento del corazón de la nación de Israel? ¿Hasta qué momento? ¿Qué dice? A ver, hermano Raúl, ¿hasta qué momento? Dice, ¿hasta cuándo? El endurecimiento de la nación de Israel hacia su Mesías. 11:25 de Romanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Israel está endurecida hasta que el último gentil le diga sí a Jesús. La plenitud es toda. Dios sabe que un día en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, en Europa, en Bolivia, en cualquier lugar donde se predica el Evangelio, un día, sabe Dios que la gente no va a responder al Evangelio. Cuando la gente no responda al Evangelio, entrará el último creyente. Entonces el arrebatamiento se hace real y luego viene el juicio de Dios. Porque tú puedes decir, bueno, Dios, ¿por qué no arrebatas mañana? Porque mañana pueden convertirse 20 más. Dios no es injusto y no va a meter a gente que quiere saber de Él mañana. ¿Te das cuenta? ¿No? Él va a tener que llevarse hoy sabiendo que no hay más. Entonces, lo que en los 7 años de la gran tribulación, lo peor que le espera al mundo. Es verdad que el Espíritu Santo volverá a trabajar con Israel para llevar el mensaje, el último, si se puede decir, ¿no es cierto?, a medianoche, a la raja, a donde concluye, a donde está ya al precipicio, al borde del precipicio, ¿no es cierto?, por última hora. La gente que va a recibir de las naciones, 144.000 judíos predicando en el mundo, y le va a dar oportunidad a un mundo que está bajo un juicio ya. Esa es la misericordia de Dios. Pero la iglesia, como no formará parte del juicio de Dios en la gran tribulación, será arrancada cuando nadie más le diga a Cristo. Pero luego Cristo en la gran tribulación hace un trabajo, un último llamado. Y como decir a los que están en desquite, y todos van a tener que morir, todo creyente es decapitado, dice la Biblia, todos. No sobrevive en ese momento lo que es la tribulación ni un creyente. Es diferente. Es mejor iniciar ahora. Entonces, sí. Esos 144.000 judíos hablarán de Cristo. Hablarán de Cristo. Sí, ¿no? Sí, claro. Pues es el capítulo 7. Imagínate que no hablan de Cristo. Es que a veces tenemos la visión que ellos son un Dios como, ¿cómo se dice? Un único Dios. Sí, no pero se van a convertir. Hoy Sí, no. Pero se convierten cuando la iglesia se va. Cuando nos vayamos, ahí van a su corazón. No, quedamos, ¿no? Sí. Pues el endurecimiento viene de parte de Dios. Pues no quieren reconocer a Jesús. Sí. Y te da la oportunidad. Un judío que sale, una rama que sale del olivo natural, da lugar a la introducción de 1 millón de gentiles en ese lugar. Silvestres, los olivos silvestres no servimos para nada. Somos injertados en el olivo natural por la desobediencia de los judíos. Ahora el Señor sujetó en desobediencia no solamente a los judíos, los gentiles lo eran. Y como todos hemos sido desobedientes, entonces la misericordia de Dios le llega a ambos, pero en su momento. Primero la iglesia, los gentiles, luego Israel como nación. No quiere decir que un judío no se convierta hoy, pero la nación de Israel como nación no. Solo después que la iglesia se fue. Por eso dice Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo. Pero Israel dice 11:26.
Después de la plenitud de los gentiles, después del arrebatamiento, le viene el tiempo a Israel como nación, ya no como individuo, ¿no? Sino ya como pueblo, como nación. ¿Sí o no? Sí. Ya, por eso se habla de la mujer en el Apocalipsis 12, de un pueblo. ¿Qué pueblo? Israel, que es perseguido por el diablo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, esto vemos, ¿no? Muy bien. Así que la misión redentora de Dios parecía vencida al principio, ¿no? Parecía vencida al principio. Al principio todo parecía estar mal. Incluso vino el juicio al mundo y el diluvio. Pero un hombre encontró favor ante Dios. ¿Quién? Noé. Qué interesante. Y de ahí comienza otra vez el mundo. A partir de los 3 hijos de Noé, de ahí venimos nosotros. ¿Estamos, no? Porque ahí es un comienzo nuevamente. No había nadie más en el mundo. Noé, sus 3 hijos, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. ¿Sí o no? Eran 8. Y de ahí, a partir de ellos, se empieza a llenar la tierra otra vez. Esta está en la página 14, más o menos, en el renglón casi final. Casi nada. ¿Qué entendemos? Entonces, la misión universal de Dios para la humanidad se resumió a este hombre y su familia y nadie más. Está Génesis 6, verso 8 al 22. Un hecho verdaderamente admirable de la historia redentora es que Dios siempre ha escogido a un hombre o mujer para llevar su propósito salvador. Es interesante, siempre ha sucedido. Muchos pueden negar, pero hay por lo menos uno que puede decir: yo quiero, yo voy. Por eso dice: ¿quién irá por nosotros?, dijo Dios. Y el profeta Isaías dijo: yo. ¿No? Yo iré. ¿No? Porque no había otro, ¿no? Y Dios hizo un trabajo con Isaías, limpiándolo, capacitándolo. ¿Sí o no? Le limpió, ¿no? Con la tizón de un carbón en los labios, ¿no? Seguramente que era impuro en su habla, ¿no? Hablaba seguramente disparates, no puedo decir, pero Dios le cambió la forma de hablar. No, las cosas de este mundo le quitó. ¿Ya? Le puso sus palabras en este hombre. Entonces, en la pregunta, basándose en lo que Génesis 6, verso 9, verso 22 y Hebreos 11, verso 7, dicen de Noé, vemos que este era un hombre que, la pregunta, de perfección moral, con fe en Dios, obediente a Dios, las 3 cosas, o solamente B y C. Dice. 1, perfección moral. 2, con fe en Dios. 3, obediente a Dios. Ustedes escogen las 3 o solamente la 2 y la 3. 2, 3. A ver. Dicen los 3. A ver. Yo creo que. ¿Ah? Lo que habla, ¿no? B. La E. B y C sería. D. B y C, claro. ¿Por qué no podemos hablar de perfección moral? ¿No? Porque él no ha sido rescatado por buenas obras. ¿Cómo vamos a decir un hombre es perfecto? A ver, cuando es un hombre, un pobrecito pecador, pero tiene fe en Dios, ¿no? Entonces, solo ¿verdad? Con fe en Dios, sí, eso sí. Y obediente a Dios, obediente a Dios. Pero quiere decir, Isaías, por ejemplo, dijo: yo iré, dijo Isaías, que fue obediente y tenía fe en Dios, pero no tenía perfección moral. Dios mismo lo tenía que limpiar la boca. ¿Te das cuenta, no? Hay que saber escoger. Yo veo que están escogiendo así nomás a la ligera cualquier cosita. Vamos a un examen. No pasa. Así que no he creído en el mensaje de Dios para la tierra.
Ya, aquí quedamos un lado en el tiempo.